Igual le he dado muy pronto. No, no, ya está. Es que parecía que iban a empezar ahí. ¿Y el mismo cómo graba? Pues ahí mi Vale. grabadora de voz. Vale. Esto está muy lejos. Sí. Si no, luego van a empezar a subir la zona ruido, si no les importa. Hola, buenas tardes. Que estamos esperando a que se agote todo el aforo y para no interrumpir con... Lo sé, pero hemos ido un poquito lento subiendo con el tema del ascensor. Ya, perdón. ¿Lo que 20 minutos? Mucho tiempo. ¿Empezamos? Buenas tardes a todos y a todas. Disculpad el retraso, es la primera conferencia del ciclo que hacemos aquí en el museo y nos hemos demorado un poquito, pido disculpas. Soy Eugenia Álvarez, del Colegio de Arquitectos de Málaga, y os doy la bienvenida al ciclo Guerrero Strachan, 100 años de la Casa de los Arquitectos, que como sabéis se va a desarrollar entre este año 2024 y el 2025 con motivo del centenario de nuestra sede. Y bueno, como muchos sabréis, el ciclo se compone de conferencias, visitas y diversas actividades. Hoy, dentro de las conferencias, vamos a poder disfrutar de la ponencia de Josefa Carmona, quien realizó su tesis sobre la obra, su tesis versa sobre la obra de Fernando Guerrero Strachan. Y bueno, yo no quiero demorarme más, doy las gracias al museo por
por cedernos sus instalaciones a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento, a la Diputación y a los patrocinadores Grupo RP y Sando, y también a la Universidad de Málaga, que ha colaborado también con fondos de Málaga. Voy a ceder la palabra a Victoria Rosado, antigua directora de publicaciones de la Diputación de Málaga, ya jubilada, y que va a presentar a Josefa Carmona. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación del colegio, por la organización de esta jornada tan interesante. También quiero dar las gracias a Pepi porque me ha dado la oportunidad de presentarla, para mí es un honor, y poder hablarles a ustedes sobre su magnífica carrera como investigadora, historiadora del arte. Durante muchos años, en todos estos años que he sido directora del Servicio de Publicaciones de la Diputación, he tenido ocasión de conocer a muchos y excelentes investigadores, autoras y autores que han escrito sobre distintos temas y aspectos de la cultura de nuestra provincia. Esto ha sido muy gratificante la mayoría de las veces, ya que de ahí han surgido amistades muy valiosas y duraderas. Y entre ellas se encuentra, como no, la de Josefa Carmona, Pepi para los amigos, de quien voy a hablar brevemente, dando unas notas sobre su trayectoria vital y profesional, que la mayoría la deben de conocer, pero para que quede aquí hoy, antes de que ella empiece a darnos su charla. Pepi Carmona Rodríguez estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Granada en la sección de Historia. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, precisamente con su tesis Fernando Guerrero Strachan de la Arquitectura Nacional al Regionalismo, defendida en el año 2015. Yo creo que la vida de las personas en muchos casos está determinada o casi condicionada por el lugar y las circunstancias en que han nacido y se han desarrollado. Pepi Carmona tuvo la fortuna de nacer y de crecer en el Albaicín granadino. Como ella misma nos ha contado muchas veces, desde su casa podía ver cada día esa imponente maravilla que compone la Alhambra y el Generalife. Así que a mí no me cabe duda de que esto la ha marcado no solo en sus recuerdos, sino también en su sentido estético, sus aspiraciones y, en definitiva, su vocación. Tras realizar sus estudios de licenciatura, consiguió una beca del Patronato de la Alhambra para estudiar las celosías del Palacio Granadino. Ya de entrada, y por sus raíces familiares, ya que su padre y su tío eran artesanos ebanistas, Pepi tenía bastante información sobre los trabajos en la madera. De ellos aprendió además a ver la importancia y a sentir la importancia del trabajo bien hecho. Con esta beca de la Alhambra había proyectado que sería el comienzo para su futura tesis doctoral. Sin embargo, por diversas razones, tuvo que dejarla. Sin embargo, en aquellas tardes, en la quietud de la Alhambra, mientras dibujaba las celosías de la Sala de las Dos Hermanas, quedó definitivamente atrapada por el arte musulmán. Los dibujos que realizó los ha conservado y son buena parte de un bagaje fundamental para sus posteriores trabajos y publicaciones. En efecto, no es casual su interés por la arquitectura regionalista, que venía a recuperar los modelos de la carpintería mudéjar, y en la que precisamente destacaría el arquitecto Guerrero Strachan. Aquí encontramos ya una primera conexión de Pepi y de su trabajo con el arquitecto. Una vez que se trasladó a Málaga, donde ha sido profesora de bachillerato en la asignatura de Historia del Arte, Pepi comenzó a interesarse por el urbanismo musulmán, de ahí que decidiera realizar su memoria de licenciatura sobre la alhóndiga malagueña, tesina que hizo bajo la dirección del doctor Alberto Villarmo Bellán de la Universidad de Córdoba. Este trabajo fue publicado posteriormente en el año 97 bajo el título La alhóndiga malagueña, arquitectura y urbanismo en la Biblioteca Popular Malagueña de la Diputación de Málaga. En este libro recorre en primer lugar los cambios llevados a cabo en la alhóndiga, la zona comercial por excelencia, desde la entrada de los cristianos en la ciudad de Málaga
así como sus reformas sucesivas y su final demolición a raíz del terremoto del 84. Por otra parte, en una segunda parte del libro continúa un análisis de toda la planificación posterior y las edificaciones que se fueron proyectando, entre las que destaca la manzana que se construyó para los almacenes de Félix Sáenz. Además, Cepi fija su atención por considerar este edificio en cierto modo un epítome de la arquitectura modernista en la ciudad. Por otro lado, precisamente en aquellos edificios proyectados en los terrenos de la antigua Lóndiga, participaron los arquitectos Guerrero Estrada y Manuel Rivera Vera, quienes trabajarían juntos en más ocasiones y a los que ella misma ha dedicado su investigación. Volvemos a ver una segunda conexión con Guerrero Estrada en aquellos años. Por otro lado, su interés por la arquitectura regionalista y modernista fue creciendo conforme fue conociendo más la ciudad de Málaga y estudiándola, porque ella iba por las calles y no iba mirando para el suelo ni para los lados, iba mirando para arriba y se daba cuenta de cosas que los demás llevábamos aquí años y no habíamos visto. El modernismo fue para ella uno de otros de sus principales objetos de estudio. Y en esta línea publicó en la revista Jávega en el año 86 unas notas sobre la arquitectura modernista en Málaga, que resultó ser una aportación muy interesante y esclarecedora sobre algunas inexactitudes en la atribución de obras de los arquitectos Rivera Vera y Rivera Valentín, que en esto había una confusión bastante grande entre los diferentes autores. Ha hecho otras investigaciones que han sido publicadas en libros colectivos, una de ellas en un volumen realizado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife, sobre las maderas de la Sala de Dos Hermanas, del Palacio de la Alhambra, que se publicó en 1995. Luego, en una reciente monografía colectiva sobre el barrio obrero América, retoma la figura de Fernando Guerrero Strachan, que fue el artífice del proyecto urbanístico y de las casas, y en donde este ya deja ver su carácter benefactor y humanitario hacia el pueblo malagueño. En cuanto a sus sucesivas publicaciones, la más reciente está relacionada también con Guerrero Strachan, y es el libro El Palacio Miramar, el Gran Hotel de Málaga, publicado en el 2017. Este libro fue un encargo de la empresa propietaria del Hotel Miramar, y en él recoge de forma exhaustiva no solo los datos sobre su construcción del Hotel Príncipe de Asturias, sino también las vicisitudes por las que ha pasado el edificio en este siglo, hasta llegar a la actualidad, cuando por fin ha sido revalorizado y se enfrenta a un futuro brillante, como merecía la obra del brillante arquitecto. Otra de las preocupaciones de Pepi Carmona a lo largo de su carrera ha sido la conservación de los cierros de los balcones malagueños, una obra de artesanos del siglo XIX, pero con orígenes en la época musulmana. Preocupación que ha hecho evidente con la publicación de varias columnas en diarios de Málaga. Su opinión y su empuje han ayudado a detener la desaparición de estos bellos elementos del paisaje urbano, interesante por sus raíces musulmanas y sobre todo, como ella misma dice, por el valioso trabajo de los artesanos de la madera, el vidrio y la forja, que el autor ha venido defendiendo desde todos sus escritos, sean periodísticos como en sus estudios sobre arquitectura. Y por último, aunque podría seguir hablando mucho más de su obra, no quiero entretenerme porque es ella la que tiene que hablar sobre su obra. Solamente quisiera referirme a su tesis doctoral para mostrar una vez más mi admiración por la labor de investigación concienzuda, por un trabajo a la vez artesano y a la vez científico, para lo que ha ido recopilando datos de muchas fuentes, no siempre bien accesibles, a fin de conocer y dar a conocer a los demás en profundidad la obra de Fernando Guerrero Strachan. Esta tesis fue dirigida por la doctora Rosario Camacho y por el también doctor Francisco García Gómez, lamentablemente desaparecido. Y es una tesis doctoral que merece la pena ser publicada, y desde aquí les reitero mi petición a la autora
para que la termine de redactar en forma de libro y pueda ser editada por la Diputación como está previsto. Y para hablar sobre su personalidad y la obra de Guerrero Estracha, cedo la palabra a Pepe Carmona, que con seguridad nos va a hacer aprender mucho y disfrutar esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes por venir a escucharnos y, por supuesto, al Colegio de Arquitectos. No se ha oído. Es que como me muevo tanto. Quizá en este nos quedemos un poquito para terminar. Si te pones aquí en este lado, igual se escucha un poquito mejor. Pues quizá. Perdonen, este de manejo. Como intentaba decir, les doy las gracias a todos los presentes por haber venido al acto y quería agradecerle, por supuesto, al Colegio de Arquitectos, primero por haber convocado este ciclo de actividades en torno a Guerrero Estracha y, por supuesto, por invitarme a mí. Y no digamos a Vito, se nota que es mi amiga mía y me quiere. Por eso me ha alabado bastante. Bueno, sin más, pues vamos a empezar con nuestra actividad. El título que vemos, Fernando Guerrero Estracha, 49 años, 9 meses y 7 días, no es una condena. Es que, como siempre se ha dado la fecha errónea de su nacimiento, él nació en 1880. Por lo tanto, cuando murió, en abril del 30, no había cumplido los 50 años todavía. O sea que por eso lo pongo para remarcar lo que fueron 48 años, 9 meses y 7 días de gloriosa vida que realmente nos la ha dejado en un legado artístico maravilloso. Sí. En esta frase, Fernando Guerrero Estracha es el arquitecto más prestigioso, prolífico y versátil del primer tercio del siglo XX en Málaga, al que la ciudad debe en gran medida su personalidad. ¿Por qué elijo estos 3 adjetivos? Pues porque para mí son los que más claramente identifican y definen su obra y su personalidad. Prestigioso, prolífico y versátil. Empezaremos por ver cómo era la Málaga que él se encuentra cuando llega al mundo. La Málaga de principios del siglo XX. A principios del siglo XX, Málaga está hundida en la crisis finisecular que la encontramos realmente en todo su ámbito, tanto en la industria, que es la que más sufrió, aunque luego intentaría recomponerse,
en el comercio internacional, que estaba prácticamente parado, y la agricultura con cantidad de problemas, como por ejemplo la filosera, el terremoto del año 84, claro que se le sumó también la epidemia de cólera. Por todo esto nos encontramos que se vacían, que están casi vacíos tanto la zarquía como los montes, y gran cantidad tanto de obreros de la ciudad como de agricultores de esta zona emigran hacia Hispanoamérica e incluso hacia Estados Unidos. En estas circunstancias, Málaga necesita un reactivo, algo que vuelva a poner en marcha su economía. Entonces, la burguesía malagueña, basándose en la bondad del clima malagueño, piensa que su reactivación económica puede venir del turismo. Y va a intentarlo. ¿De qué manera? Pues creando una nueva ciudad, una moderna ciudad, que sea el balneario de invierno del sur de Europa, entrando en competencia con la costa sur francesa, con la Ribeira de Italia, pero para ello le falta de todo, empezando porque no tiene apenas importantes edificios públicos, algunos importantísimos, lógicamente la catedral, pero le faltan también muchos edificios burgueses que den a la ciudad ese aspecto de ciudad moderna. Le faltan infraestructuras, equipamientos, servicios de todo tipo y sobre todo aquellos para atraer a ese turismo elitista de invierno. Y en estos momentos, en estas circunstancias, es cuando aparece Fernando Guerrero Estracha, que va a ser el artífice que necesita la burguesía malagueña para transformar esa ciudad con la que se han encontrado a principios de siglo, modernizarla y convertirla en ese centro de invierno de turismo elitista del resto de Europa. Bien, pero no hay un solo arquitecto Estracha, hay una saga de 3 arquitectos. En esta saga encontramos en primer lugar a Eduardo Estracha Viana Cárdenas, que era tío de nuestro arquitecto. Como sabéis, verdaderamente no es un arquitecto titulado por la Escuela Superior de Arquitectura, sino que era un maestro de obra titulado por la Academia de Bellas Artes. Pero eso no es óbice para que construya probablemente la que es la calle más bonita de Andalucía, que es la calle Lario, que es un modelo pues, de equilibrio, de proporciones, de serenidad. Él hizo muchísimas más obras, pues el colegio de los jesuitas en El Palo, hizo cantidad de residencias para esa burguesía. Él empezaría también algunas de las primeras villas o hoteles, que era como se le llamaba, en la zona del este malagueño, en la zona de la carretera de Almería, o sea, la zona de Limoná. Algunas de estas casas suyas luego las reformaría su sobrino. Bien, y el segundo Estracha, lógicamente, es nuestro arquitecto. Y el tercero es su hijo, llamado como es también Fernando Guerrero Estracha, y que este sí que se licenció en Madrid, y antes
de acabar su carrera ya le estuvo ayudando a su padre en la construcción del pabellón malagueño en la Feria Iberoamericana de Sevilla del año 1929. Murió desgraciadamente muy joven, él no llegó a los 40 años, y completó esa ciudad bella y moderna que nos quería y que nos dejó en gran parte. Su padre la completó con bellos jardines, como los de Fuerteventura, los del ayuntamiento, los de la catedral, y también edificó el primer estadio del fútbol de Málaga. O sea que, y por supuesto, empezó una serie de iglesias que luego no pudo acabar. Bueno, la biografía familiar de Guerrero Strachan, pues la completé yo, lógicamente, con su nacimiento, como os decía, porque mi buena hora es la torre de la catedral para buscar entre la partida de nacimiento hasta que di con la de él, ¿no? Entonces nació el 27 de junio de 1880 está equivocado, en la calle Hoyo del Cartero número 27, al ladito de otra casa en donde vivían los que hicieron la finca de la Concesión, el matrimonio de Heredia y el marido Lorin. Bueno, sus padres eran ya mayorcitos, el padre era viudo, la madre era soltera, pero también era mayorcita. El padre vemos que era el Guerrero Pacheco, y la madre era Remedio Strachan Viana Cárdenas de Cártana. Ellos, cuando los padres se casan y él nace, vivían en el mismo edificio de su abuelo paterno, de Fernando Strachan Jauregui, que era de origen escocés, aunque vivían en el piso de arriba, ¿no? Él vivió allí muy cobijado por esa gran familia de tíos y tías que eran todos solteros. Tenía, el mayor era Fernando, el maestro de obra, y luego tenía otro que era marino, otro que era abogado, y de las tres hermanas, pues la única que se casó fue su madre, ¿no? Bueno, aunque luego veremos que la menor también se casa con otro importante personaje de nuestra construcción, de nuestra arquitectura. Bien, fue bautizado en la iglesia de San Juan, y con esta serie de nombres que eran muy propios de la época, ¿no? Puesto que le pusieron, además de Fernando Manuel Eduardo Zoilo, que era el santo del día en que nació, y claro, para que nadie llorara, la Santísima Trinidad, todos los demás, ¿no? Sus padrinos fueron su tío el mayor, Eduardo, y su tía Aurora, que va a vivir siempre con él. Cuando él se casó, estaría con ellos y le sobreviviría. Él moriría antes que su tía Aurora. Bueno, él vive su adolescencia, su infancia y su adolescencia en esa casa, asistidos por toda esa familia de tíos. Y en 1905 ya lo vemos cuando vuelve de Madrid, ya con su título de arquitecto, vive con su madre, que ya es viuda, y vive en la calle Santa Margarita, número 2. Pero en ese mismo año se casa con Enriqueta Rosado León, y definitivamente se va a trasladar a vivir ya permanentemente en Larios 3. Allí nacen su hijo, Enriqueta, la única hija, que nace en el 6, Fernando el arquitecto, que nace en el 7, y Eduardo, que nace 2 años después. En esta foto de época, que es muy encantadora porque realmente es de la madre con su hijo vestidos con aquella vestimenta que parece de marinerito, el vestido con esa fajita que le ponía. La verdad que yo recuerdo algunas fotos de mi familia, y hasta con el peinadito mismo de
que mi madre hizo una comunión, creo. Es una foto muy encantadora. Bien, pero vamos a pasar de su biografía a su formación académica. Hizo el bachillerato, que se hacía entonces en 5 años, en el Instituto General y Técnico de Málaga, que ahora se llama Vicente Espinel, que todos lo llamamos Gaona, y es donde yo he estado trabajando siempre, por eso lo conozco bien. Bien, conservamos en el archivo del instituto se conserva su expediente lleno de sobresalientes, con menciones de excelencia, con matrículas de honores, y en donde vemos que parece que una asignatura, aparte de la historia, el francés, se le dieron bastante bien esas dos asignaturas. Se fue ya culminado con el grado de sobresaliente, que me imagino que equivaldría a nuestra reválida. Se fue a estudiar a la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y termina en 1904 con el número 1 de su promoción. Tiene 24 años, fijaros que es la mitad de su vida, puesto que muere con 49. Por lo tanto, tiene una mitad de su vida de formación y la otra mitad de profesión. Aquí tenemos este expediente que decía, pero es que hay que ampliarlo mucho y la verdad vamos a descomponer las anteriores, las posteriores, y ya os digo que esas menciones de honores que se ven quedan en un lateral, pero tiene bastante. Bien, y pasamos entonces y vamos a completar su currículum profesional con la serie de nombramientos, cargos y distinciones que fue obteniendo a lo largo de toda su vida. Realmente esta serie de nombramientos, de distinciones, forman el currículum que él mismo envió a la Academia de San Telmo cuando lo hacen presidente de ella, o cuando también lo hacen académico de número en la Academia de San Fernando de Madrid. Y es larguísimo, ¿no? De ellos, como vemos, empieza por arquitecto municipal, primero auxiliar, luego interino, y de ahí ya pasaría otra vez a auxiliar, pero ya de la Diputación, o sea, provincial, hasta que ya obtiene por concurso en el 1912 el cargo de arquitecto provincial, y lo va a tener hasta que muere, el 3 de abril de 1930. Cargos tiene de todo tipo, arquitecto diocesano, y de ahí su arquitectura religiosa también. Fue también vocal de la Comisión Provincial de Prisiones, que aquí en el pasillo de la cárcel pues restauró también la cárcel de mujeres. Titular de la Cámara de Propiedad, titular también de la Liga Antituberculosa. Y vemos como un inciso del año 25 al año 20, en el que, por hacerle un favor al arquitecto municipal de entonces, a Rubio, pues Rubio deja el cargo y le pide el favor a él de que lo ocupe, pero sin dejar los otros cargos que tiene, y al mismo tiempo que es una época muy, muy prolífica. Para él, fijaros, en el año 26 es cuando se termina el ayuntamiento, se termina el Hotel Miramar, o sea, él está haciendo cantidad de obras particulares también. Y escribe una carta de dimisión a la Diputación que verdaderamente pues, es muy interesante, porque nos demuestra esa ética que él tuvo, esa honradez, esa bonomía, ese hombre bueno, íntegro, no solo para sus amigos,
sino para su trabajo y para la entidad malagueña. He entresacado algunas de los párrafos con la que redacta esta carta de dimisión. No tiene uno que ver con otro, pero es todo conjunto para ver esa maravillosa ética, esa maravillosa persona que era. Dice: por sagrados deberes de amistad, acepté encargos que me obligan a trabajo extraordinario, además de los que exige mi profesión en lo particular. Como es norma corriente de mi vida, procurar cumplir siempre y con toda diligencia mis deberes. Y otro párrafo en el que termina: el que suscribe, inspirado en el más elemental deber ciudadano, o sea, responsabilidades, deberes, siempre lo habla, ¿no? El que suscribe, inspirado en el más elemental deber ciudadano y con el mayor respeto, acude a UB poniendo a su disposición el cargo de arquitecto provincial, porque cree que no lo está haciendo bien como debe de ser el trabajo que reciba la Diputación de Ávila. Está entonces un año que sigue en el ayuntamiento y rompe con la Diputación, pero al año siguiente vuelve, ¿no? Vemos aquí más cargos, pero ya lo dejamos, ya lo hemos dicho, ¿no? Y, por supuesto, el cargo último que tiene es de alcalde de la ciudad, que fue ya en el año 1928. Bien, vamos a ver que él tuvo muchos colaboradores en la práctica arquitectónica a todos los niveles. Por ejemplo, en esa práctica profesional aquí tenemos un gran profesional de la construcción en Málaga y que fue amigo suyo siempre, que sería Antonio Baena, maestro y contratista de obras. Cuando a Baena en 1928 le dieron la medalla del trabajo en Madrid, le hacen una entrevista y él dice que su primera obra es conjunta con Guerrero Tracha, que la hace en el camino de Antequera, concretamente sería la senda que se llama Mochingo. Lo que ocurre es que yo no la he encontrado todavía en la documentación del archivo municipal, pero es que hay gran cantidad todavía de documentación descatalogada, por lo cual pues no dudo en que si sigo tengo que encontrarla. Bueno, ahí tenemos a su ladito de la foto, que lo vemos tan jovencito con ese bigote, a Antonio Baena, tan distinto del que luego será el que cree la agrupación de cofradías, ¿no? Aquí tenemos el Banco Hispanoamericano. En esa construcción realmente se van a unir a la vez Guerrero Tracha, Baena y Paco Palma, que será el que haga la decoración de la fachada, que lo tenemos a continuación. Paco Palma que lo vemos con la chalina muy como de pintor de época impresionista, ¿no? Bueno, Palma era realmente recién llegado de Antequera, lo primero que hace es precisamente esa decoración del Banco Hispanoamericano, y fue imprescindible realmente para la decoración de la obra de Guerrero Tracha. Y si vemos, también tiene a Diego Carrera, que era profesor de modelado en San Telmo, y que también colaborará con él en otras obras como en el ayuntamiento y en fin, en la decoración de muchas de sus obras. Y aquí tenemos a José Hidalgo Espíldora, que no solo va a ser un colaborador en su vida profesional, sino que al final va a ser también familiar de él, porque ya viudo, Hidalgo Espíldora se casa con la tía menor de Guerrero Tracha, con su tía Magdalena. Ya viudo y además con una hija, como vemos ahí en la foto. Hidalgo Espíldora es muy interesante porque fue el contratista y maestro de obra en la realización de la calle Lario,
trabajó bajo las órdenes de Eduardo Stracha, ¿no? Y una vez que realmente ya va cumpliendo años y va dejando la construcción, funda la fábrica de baldosa hidráulica, la Fabri malagueña, que que estaría en la Malagueta. Hay muchas fotos de la Malagueta y se ve el letrero de la Fabri malagueña. Aquí a la izquierda tenemos algunas de esas baldosas hidráulicas, la que tiene el logotipo que no sé si se llega a ver en el centro, que tiene la J, la H y la E, pues sería la baldosa de cemento que él vendía para las aceras y para los patios. Concretamente esta es la fotografía de uno de los conventos que él hizo por el Pedregalejo, el de los Santos Arcángeles, que ahora lo han convertido en residencia de ancianos, y no sé si el patio lo habrá levantado todo y habrán tirado o lo habrán conservado, esa baldosa de cemento. Abajo vemos una con una tracería gótica, esa roja y gris, que es de la residencia de los jesuitas en la calle Paso Dulce. Y al lado hay una que es preciosa porque es modernista, y si observan esa rosa geométrica y aplastadita, es del arquitecto modernista inglés Mackintosh. Concretamente esa rosa aplastadita fue la invención de su esposa Margaret, pero claro, se la quedó en la vida. Y al lado estamos viendo otros suelos que son del Colegio del Monte. Bueno, vemos un trozo más grande de la rosa esta de Mackintosh. Y estamos viendo también en el ángulo inferior de la derecha una que simula ser un parqué, simula ser un suelo de madera. Lo he visto en varias sacristías de iglesias de Guerrero Tánache. Y otros colaboradores para sus construcciones ya en época regionalista, pues sería uno sevillano y otro malagueño. Concretamente, a la izquierda tenemos la casa que fue de los Heredia, que en la alameda principal, que la reformó ya en estilo regionalista, y trajo desde Triana, de ceramista Ramos Rejano, los azulejos que pone. El de abajo es que apenas se ve, porque si lo movemos se descompone todo el puzzle, pero sí pone Ramos Rejano, Triana, Sevilla. Y a la derecha estamos viendo los azulejos que usó en sus construcciones, pero en este caso de Málaga, de la colonia de Santa Inés. Ahí vemos la portada de entrada a la fábrica y azulejos. En el centro vemos a Santa Inés con su borreguito propio de su iconografía, la palma de su martirio, la fecha la vemos abajo, y al lado, fijaros que no solamente hay un azulejo, sino también un ladrillo con una moldura, que yo creo que es de ova y flecha, puesto que el Renacimiento en moldura lo pondría muchísimo, tanto Modesto Escobar, que es el dueño de la fábrica, como nuestro arquitecto en su edificio regional. La clientela, bueno, tuvo una extensísima clientela. Sus comitentes pertenecían a todas las clases sociales de Málaga, puesto que él nunca desechó ningún encargo. Por eso decíamos tan prolífico, ¿no? Aunque la verdad es que sus trabajos más importantes son para esa elevada clase social malagueña, ¿no? Pero podemos establecer 4 tipos de ella. En primer lugar, por esa cantidad y calidad, la burguesía comercial e industrial, después las instituciones políticas, ahí cae el ayuntamiento, lógicamente, y las instituciones religiosas, y después las entidades de beneficencia. Entre esa clientela de la burguesía, pues vamos a ver que tiene a las familias más importantes de Málaga, y no he puesto que incluso poco, pero algo trabajo también
para Lario, puesto que tenían como un patronazgo sobre esta familia al haber trabajado tanto con su tío Eduardo, ¿no? Bueno, para quien trabajó mucho fue para la familia Álvarez Né, para sus 3 hijos, Salvador, Antonio y José, sobre todo para Salvador, que hace una serie de villas, o como le llamaban ellos, hoteles, sobre todo en el paseo de Sancha y en la Goleta. Puesto que vimos ya a fines del 19 o principios del 20, arquitectos anteriores habían hecho ya las primeras villas, ¿no? Para muchos comerciantes y empresarios que se hicieron aquí en Málaga, pero que habían venido de tierra de Camero, como recordáis, habían venido los Heredia y los Larios, pues en su época tenemos a una familia que fueron los Gómez Hermanos, que era la entidad comercial de los Gómez Hermanos que vendían textiles, ¿no? Comerciantes de tejido. José Agustín y Juan Gómez García, ¿no? Y su descendencia. Los Álvarez Gómez, pero ya vemos como también están los Gómez Mercado, los Gómez Raggio, una extensa clientela descendiente de esa pareja que vinieron aquí a trabajar. Bueno, también tenemos otro camerano ilustre que es Felizay, para el que trabaja también de la obra más importante suya, ¿no? También trabaja para los ferreteros franceses Tembury y Julio Gu, que aquí decíamos Gou, ¿no? El ferretero de la llave, que vinieron niños trabajando en la Alhóndiga y luego fueron formando empresas bastante importantes, ¿no? La familia Bolín, aquí tenemos a Tomás Bolín, el que encarga la casa que es la homenajeada por nosotros en este acto, ¿no? Pero ya mucho antes su madre, Concesión Gómez de Cádiz, le hace un encargo en su inicio. Bien, cantidad de burgueses. Está el doctor Carlos Ginachero, Modesto Escobar, que veremos al final una de sus últimas obras, que es el hotel que hace en Sevilla para la Feria Iberoamericana del año 29, ¿no? Y ahí tenemos todos los burgueses de la época, los Creiser, La Peira, de la Peña, Subirón, Valls, el marqués de Torrelaguna, que era el que era dueño de los terrenos en donde se hace el hotel ahora Miramar, ¿no? El conde de Villapadierna, que es descendiente del conde de Larios, que es el que le encarga luego al hijo de la restauración de muchas de las casas de la Gran Vía que fueron bombardeadas en la guerra. Pues este sería el comité del hijo para eso. Bueno, pero para esta burguesía hizo todo lo necesario, todas las construcciones en las que ellos se movían. Aquí vemos una vista aérea de la Caleta, en donde podemos ver algunos de los edificios que hizo. Por ejemplo, a la izquierda, junto al arroyo de la Caleta, está el Hotel Caleta Pala. Luego, yo no puedo señalar con nada aquí. No. Bueno. Vale, sí, pero que yo me lo voy a traer aquí y a donde el curso suave a la verdad. Vale, señalo a la izquierda, ¿no? Pulso a la izquierda.
Bueno, aquí vemos estas dos casas que, como la fecha de nacimiento de Herrero Tracham siguen diciendo lo de la época de Matusalén. Estas dos casas iguales que se hicieron en la esquina con las dos torrecitas que eran iguales, fue Antonio Ruiz Fernández el que la hizo a principios de siglo. Lo que pasa es que él le hizo una serie de reformas que al final sería ya más obra de él que del otro. Esta es la que vivió en Baena. Aquí tenía su jardín, que luego donde está la clínica San Antonio. Sí. Y aquí esta casa, que es muy curiosa, fijaros los tejados. Bueno, su tejado movido es algo propio, pero aquí con tan elevados, tan inclinados, porque este es el chalet que se hace para la hija de uno de los Gómez y le ponen el nombre de Saint-Maurice. Muy de acuerdo con esa burguesía elitista que va a ser aquí a Suiza, ¿no? Y que ya no nos queda. Realmente las 4 casas que habría aquí en la esquina, que le llaman las 4 de oro, pues sería la de Bolín, estas 3 que hemos dicho, y en fin, por aquí también nos sigue, hasta la Caleta nos siguen otras muy interesantes, algunas reformas que eran hechas por el primer Tracham y que luego es la reforma. Seguimos. A la 17. Bueno, obras para la burguesía. Si esa burguesía quiere tener un turismo elitista, hay que hacerle un hotel elitista. Pues, por lo tanto, aquí tenemos el hotel recién hecho, el Hotel Príncipe de Asturias, que es como se llamó antes de llamarse Miramar. Y a la derecha vemos el Hotel del Monte, el Colegio del Monte para la hija de la burguesía, también maravilla. Sigue abajo. Aquí a la derecha reconocemos las casas de Felizay, que serían pisos de alquiler, y como no, a la izquierda tenemos nuestro palacete de las Palmeras, en el que pues Guerrero Tracham va a seguir más los estados de la esposa que del esposo, puesto que ella era del norte, y en estos momentos en España tenemos 2 estilos regionalistas, en el sur el andaluz y en el norte el montañés, adaptado al clima de cada cual. Por eso cuando hace el palacio de Tomás Bolín no le pone patio, y los primeros que empezaran a trabajar allí sin aire acondicionado en verano lo darían cuenta. Mientras que los andaluces tenemos que tener ese patio, como es lógico. Y también los aleros tan enormes para las lluvias de allí. La torre también tiene su alero muy cerrada, no tiene los ventanales abiertos para la ventilación. Y algo muy curioso que tiene en el lado este es una gran terraza que le llaman en el norte la Solana, en el oeste para estar calentito en invierno por la tarde. Aquí lo que estamos es asado en verano, como es lógico. Pero se hizo algo de la señora, pero desde luego en cuanto a plano y la decoración, toda la estructura realmente demuestra que es un momento de plenitud del arquitecto. Rafael Reynoso dice que es el mejor edificio que hace Guerrero Tracham. Para las instituciones religiosas hace su iglesia, su convento. Aquí pongo el ejemplo de una iglesia que realmente no es tan conocida como debiera, y que, por cierto, en la reja tiene puesto un letrero que es construcción de Rivera Vera, no es construcción de Guerrero Tracham. Los dos eran muy amigos, trabajaron a veces juntos y se querían muchísimo, porque lo demuestran en todos los problemas, como hacen piña siempre. Pero
Esto es de Guerrero Trachán solamente. Aquí vemos esa fachada y luego el interior, que es muy interesante, en la zona del crucero ese cimborrio, con esa bóveda calada y en la que le pone una vidriera. No hay cimborrios con bóvedas caladas. Yo creo que ahí se fijó, es mi teoría, luego vendrá quien me la contradiga. Él conocía toda la arquitectura española y la andaluza. Y al lado de Málaga está Granada. Entonces, en el patio de los Arrayanes, al fondo está el mirador de Lindaraja, que tiene una armadura de madera, nazarí, pero en vez de tener las piezas de madera, tiene vidriera. Yo creo que pudo haberse fijado en ella, y si no, me parece muy bonita la idea. Bueno, después pasamos a otros comitentes, que son las entidades de beneficencia, y como ejemplo, pues pongo aquí la Casa de Socorro del Llano de la Trinidad. Él verdaderamente trabajó muchísimo, casi siempre gratis, o buscaba subvenciones para los sectores más desfavorecidos de Málaga. Un ejemplo es el barrio que hizo primero, el barrio el barrio obrero América, después de la Riad del 7, de 1907, que se hace con los fondos que mandan desde América y desde aquí, desde España. Y él ni el plano ni la dirección de obra la cobra. Y siempre está encima de que no le falte de nada. Decimos ese carácter altruista, filantrópico, ese buen hombre que realmente era, además de magnífico arquitecto. Pasamos. Y las instituciones políticas también le encargan. Si Málaga quiere ser una ciudad moderna, tiene que tener unos edificios de sus principales instituciones acorde con esa categoría que quiere darle a la ciudad a la que se supone que van a llegar turistas elitistas de invierno. Entonces se le encarga a los mejores arquitectos del momento, que aquí sí, por supuesto, trabaja con Manuel Rivera Vera. Bien, para estudiar la obra completa de Guerrero Trachán, pues no se puede hacer por etapas cronológicas sucesivas, porque como sus comitentes le encargan según su gusto, pues es curioso porque si observan las dos esquinas que hay en la entrada de la calle Nueva, poniéndose de espalda a la Plaza de la Constitución, esas dos esquinas son dos casas modernistas. La de la izquierda la hace para los Gómez, perdón, para para Salvador, se me ha ido el apellido. Sí, el primero que he nombrado, que eran tres hermanos, y él es el que hace todo esto. Álvarez Mez, por favor, gracias. Álvarez Mez la hace muy al principio, la hace en 1909. Y la verdad es que tiene pues todas las características de un modernismo francés tardío, con cierto barroquismo, pero si nos fijamos en la otra esquina sí la hace para los Gómez. Tanto los unos como los otros provienen de empresarios de tejido. Estos empresarios pues iban a hacer su remesa de tejido a Barcelona y se llegaban a París muchos de ellos, y entonces tanto uno como el otro estaban modernismo, ¿no? Y entonces la otra esquina también es modernista, pero es una de las últimas casas que hace, ya del año 28. Sigue teniendo esas características modernistas, pero ya más sobrias,
menos ondulante, pero con ese refinamiento que yo creo que es cuando estuvo en Francia. Su familia no me ha podido dar fecha exacta de de viaje a Francia, pero yo estoy segura de que lo conocía bien. Ya el hecho de que se interesara tanto por su lengua, e incluso cuando lo nombran presidente de la Academia de San Telmo, hace el primer banquete que se hace en el Hotel Miramar, bueno, en el Hotel Príncipe de Asturias, una vez que lo han inaugurado los reyes y se ha ido. Y la carta del menú es la misma que se pone en un importantísimo hotel francés, que es de época barroca, es de la misma época que Versalles. Bueno, entonces por eso es por lo que decimos que no podemos estudiar cronológicamente su etapa por el estilo en el que la hizo. Aquí nombro los estilos que usó, pero lo usó en distintos tiempos, según le llegaba el encargo. El eclecticismo, con el que empezaría, el gótico, que lo usó casi siempre para los edificios religiosos, ahí vemos el seminario, y en esta iglesia muchas veces también pone unas notas muy importantes de mudejarismo. La armadura mudeja de la capilla es una maravilla. Si no la conocen, desde luego se la recomiendo que vayan a verla. Se ve que conocía muy bien el modernismo, el mudejarismo toledano. Pasamos a sus inicios profesionales, que es la única etapa chiquitita, y trataré de decir poco de la que voy a hablar, puesto que las demás se van intercambiando por todos sus estilos. Y vamos a hablar de esos 2 años en que es arquitecto interino o arquitecto auxiliar del ayuntamiento, pero al mismo tiempo ya hace sus primeras obras particulares. Y aquí tenemos la dichosa Hacienda Mochingo, que decía de Baena que la hicieron, fue la primera obra como contratista de Baena y la primera obra como arquitecto de Guerrero Strachan en el camino de Antequera. Luego, déjame un momentito, porque luego fue, lo conocerán ustedes, el Sanatorio Los Remedios, y hasta algunos de ustedes habrán nacido por allí. Fíjense cómo realmente la forma que le da ese tejado nos recuerda a los chalés suizos, a las casas del norte de Europa, esos tejados tan altos y tan inclinados. Y esa carpintería muy peculiar que tiene en ese tímpano, que es totalmente centroeuropea, no tiene nada que ver con el mudejarismo. Pasamos al primer plano que verdaderamente existe en el archivo municipal, que es, fijaros, la fecha es de julio de 1904 y él acaba la carrera en junio, aunque el título se lo dieron luego en octubre. Y es un plano que hace para el cementerio inglés. Le encargan el refuerzo del muro y es el primer plano que tenemos con su firma, con su rúbrica, que va a ser la de siempre, ese latigazo fuerte, enérgico y decidido bajo sus 3 nombres. Bien, de esa misma época, para que veamos cómo también interviene en esa infraestructura que se necesita para que Málaga sea una ciudad moderna, y concretamente hace las cocheras para los tranvías de Málaga, para los tranvías que van a ir ya con electricidad, puesto que antes eran tranvías de sangre. Y aquí tenemos pues lo que queda de ellos, que parece que lo han hecho en un museo. Y esta es la casa que hace también en esa época, fijaros, en 1905, para la madre de Tomás Bolín. Es Villa San Luis, que es una casa de un refinamiento, desgraciadamente, de un refinamiento modernista increíble. Y el tejado nos recuerda a Mochingo, perfectamente.
Bueno, lo que queda de ella es la reja, que es una reja modernista, pintada en blanca, preciosa. Y no puedo dejar de nombrar este magnífico edificio del Palacio de la Tinta, o sea, la oficina de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, que durante años y años pues, se le adjudicaba a un extranjero. ¿Por qué? Pues porque esos planos estaban en esta serie de documentos descatalogados que muy lentamente se catalogan, ¿no? Entonces salieron, después de que yo hubiera hecho mi tesis, y aparecen los planos. En los planos hay una serie de firmas. La firma está del director de la compañía, Leopoldo Queronet. Luego está Carlo Alessandri, italiano, que es ingeniero de vías y obras. La rúbrica de Tomás Brioso, que era el arquitecto municipal, autorizando el plano. Y luego está la firma de él, y pone arquitecto. Y fijaros la fecha, 21 de octubre del 5. Sin embargo, él no dijo nunca que la hizo, porque mi teoría es porque probablemente la dirección de obra la llevó otro. Y no le gustó o el cómo o el cuándo, de por qué no le dieron a esa obra y él nunca la tuvo como suya. Pero la verdad es que es una obra maravillosa y se atiende perfectamente a los planos de Herrero Tracha. Ahí dejamos esa primera etapa, vemos aquí, no la voy a explicar, por supuesto, la tipología, que es la que yo usé para mi tesis, porque es mucho más fácil estudiar su extensísima obra por tipología, como he dicho, que por etapas, porque no hay etapas. Bien, y ya llegamos a su última etapa. Fernando Herrero Tracha, alcalde de Málaga. Fue nombrado el 4 de agosto del año 28 y cesado el 7 de marzo. Fueron 19 meses. Aquí vemos que sus fechas concretas fueron siempre cortitas. Herrero Tracha nunca militó en política ni desempeñó cargos públicos en ella, pero ese prestigio que tenía como buen arquitecto, como buena persona, como filántropo, como amante del pueblo malagueño, como hombre honrado, hizo que cuando muere el alcalde Rafael de las Peñas, a propuesta del Comité de la Unión Patriótica, que era el partido de la dictadura, pues se celebra un pleno y se lo elige casi unánimemente. El que no lo eligió era el que estaba haciendo las veces de alcalde, que se molestaría de que luego se lo hubieran puesto a él. Y hace un breve discurso en él, en donde él dice que no es merecedor de ese honor, que hay muchas personas que deben de hacerlo mejor, y ahí demuestra otra vez su honradez, su sencillez, ¿no? Bueno, al frente de la alcaldía, pues en esos 19 meses, va a practicar la misma honradez, la misma laboriosidad, la misma pulcritud, la misma bonomía que para sus obras particulares o para los organismos que trabajó. Bien, realizó una serie de proyectos que habían iniciado otros, los terminó o realizó otros proyectados por él. Recibió una serie de visitas de personalidades. La verdad que no lo voy a poner esto, aparte de porque es mucho el tiempo que estoy empleando y porque va a aparecer también la revista Hola, con todas las fotos de todas las personalidades, pero sí voy a decir que vino el alcalde de arriba, de Amberes,
y lo llevó a varios sitios, pero del que salió loquito de contento fue de la bodega López. Salió. Bueno, aquí esta foto sí es interesante porque hubo un congreso de oceanografía, aunque se celebraba en Sevilla, pero aquí se hace el edificio de su laboratorio, que lo tenemos todavía por la farola. Bueno, y recibe, aquí tiene a los italianos, que es los que han hecho el cable y dar cable para hablar desde Europa con América. Y aquí sí lo vemos en una obra suya porque sigue con esa mejora y embellecimiento de Málaga. Y él había proyectado una obra que realmente era institucional, que es el Paseo Marítimo. Desgraciadamente murió antes de verlo terminado. Ahí está con este grupo del ayuntamiento enseñándole los terrenos y diciéndole por dónde va a ver, porque en principio él proyecta una construcción enorme y luego el dinero siempre pasa igual, con el dinero del ayuntamiento es escaso y al final se construyó solo una parte, no toda, aunque ahora tenemos un gimnasio. Pero es lo que ocurre. Esta obra es muy importante. Si han subido por Fuente Olleta, verán que allí hay unos depósitos encalados y con una ventanita roja, que es el depósito que se hace en esta época para traer agua de Torremolinos, de la que carecía y de la que tanto carecemos en Málaga, lo tenemos claro. Y al mismo tiempo, para evitar las inundaciones periódicas, él siempre recordaría la terrible riada de 1907. También hace una serie de colectores para desviar las aguas que llegaban por la Victoria a la plaza de la Merced, y de allí se iban hasta la carretería, inundándolo todo, pero eso había pasado desde época nazarí, desde época musulmana, ¿no? El tamaño. Y en ese deseo de incentivar el turismo, fijaros que hace este pabellón de turismo en el muelle Cánovas, donde tendrían sus folletos, sus revistas y todo esa propaganda para incentivar el turismo. Y se pone la primera piedra para el campo de golf, porque cuando aquí invernaba la madre de la reina Victoria, la inglesa, pues decía que si no venían más ingleses porque no había pistas de golf. Así que había que poner pistas de golf para que vinieran los ingleses. Era una idea fija de la princesa Beatriz. Bueno, asiste a actos culturales, el centenario de Mena, y seguimos, y va el inicio de las clases del instituto, como ahora estamos viendo, y ahí viene con las autoridades. Y también hace esta iglesia, pero que es de Daniel Rubio, esta iglesia junto al puente del Carmen, y sería esta escuela. La escuela es que, como tiene el nombre de Nuestra Señora del Carmen, la escuela de Nuestra Señora del Carmen frente al puente. Lo que pasa es que no la termina y entra la República y la inauguran con el nombre de Ginés de los Ríos. Pero ahora la tenemos con el nombre de García Lorca. No esa, ya desgraciadamente se tiró. Obras de beneficencia. En Málaga, en el resto de España, había dos enfermedades que causaban mucha mortandad, y era la tuberculosis y la sífilis. Entonces aquí tenemos el dispensario antituberculoso de la Goleta, la foto inaugurándolo, y ahí va. Esa construcción que tiene una gracia con ese vuelo de techo, con esas proporciones, con ese movimiento, con esa luz, y que está apagada con los dos mamotretos que tiene atrás, pero la vida es la vida. Bueno, y aquí vemos como en un edificio chiquito detrás de la Misericordia se hizo un sifilicomio, palabra que yo aprendí ahora, no sabía que existía, que es, le llaman Hospital del Carmen, y ahí lo vemos inaugurándolo. Sobre todo, este aspecto de la sanidad fue obra incentivada por el gobernador, el general Cano,
que eran muy amigos también los dos. Y ahí los vemos a los dos con sus sombreritos tan sonrientes. Guerrero Trachán, en casi todas las fotos lo distinguimos porque a él le gustaba vestir más claro. Vestía más claro, un sombrero grandote también más clarito. Y siempre tiene una sonrisa. Y su cigarrillo en la mano izquierda. No paró de fumar este hombre ni de construir. Bueno, y la obra más importante que realizó a final de su estadía en la alcaldía fue el pabellón de Málaga en la exposición iberoamericana de Sevilla. Aquí lo vemos y fijaros que es muy interesante porque es que conocía perfectamente la arquitectura malagueña, no solo la ciudad, sino la provincia. Pues había visto que en las casas barrocas, lo mismo que en las casas barrocas de Sevilla tenían un patio central cerrado, en las malagueñas tenían un patio abierto, porque tenía dos partes, el patio y luego jardín abajo, y formando una U, formando una U. Y entonces así es el patio de nuestro Palacio de los Guijarros. Y los bosques. Y aquí lo tenemos, esas torres que dejan en su interior la parte de patio y hacia nosotros con esa vegetación en la parte de jardín. Y fijaros cómo con esas pilastras que están hechas con ladrillo de Santa Inés. O sea que es una casa en la que, aunque tiene un espíritu regionalista, pero sin duda emplea más el arte barroco, más que el renacimiento plateresco, que es el que le gusta, el que tenemos en el palacete de Olín arriba. Es un palacete totalmente plateresco, con los grutescos, o sea, con una serie de relieves que probablemente haría Palma, seguramente. Bueno, y en Sevilla también hace este hotel que primero se lo propuso a la burguesía malagueña que lo hiciera porque iban a tener mucha clientela en Sevilla por la exposición, pero nadie se atrevió a quedarse, y quien sí se lo quedó fue Modesto Escobar, el dueño de la cerámica Santa Inés. Y el Hotel América Palace, que después de cumplir con su uso para que fue creado, con pocos arreglos se convirtió todo en pisos de lujo y siguen estando con un regionalismo más parecido al sevillano también. Pero fijaros, estas torres son las mismas que ponen en las casas de Félix Sáenz y las que tenemos en el Hotel Miramar. E incluso hay una casa que hace para un farmacéutico en la calle principal de Antequera. Tiene también su torrecita así muy, muy parecida. Bien, pero todo esto, digamos que era una labor como alcalde obligatoria de lo que ya estaba iniciado y de lo que tenía que continuar. Pero de lo que él estuvo más satisfecho, de los 2 años, los meses que le quedaban por venir, pues fue el proyecto de ensanche exterior, que él se lo propuso a Daniel Rubio, que fue quien lo proyectó, aunque también tuvo algunas correcciones de Antonio Palacio, que ahora también están haciéndole un gran homenaje en Madrid. Y Antonio Palacio veraneaba aquí, estaba casado con malagueña y era íntimo amigo de Guerrero Trachán. Entonces participa también él. Y este plan garantizaba la continuidad del plan de Rivera, del plan de reforma, de grandes reformas de 1924. Realmente el plan de las grandes reformas se había quedado en la Málaga histórica, entonces ahora hace falta agrandar. O sea, ya hay un proyecto urbanístico muy importante porque hay que abrir Málaga al exterior. Como Málaga, por su orografía, no tiene llanura, la única llanura era la vega que hay al oeste del Perchet y de la Trinidad. Por ahí, como continuación de la
a la vía principal, iría a la vía principal y luego irían otras vías colaterales. Este plan estuvo vigente hasta el de González Edo del año 50. Esta fotito de abajo le gustará a la familia, a mí también me gusta, pero es muy curiosa porque es que es un homenaje que le hacen los constructores malagueños cuando él ha conseguido, porque era muy difícil que Madrid diera su consentimiento para hacer este plan y diera, pues lógicamente, el dinero. Y le hacen un homenaje a los constructores malagueños en su casa. Esta es una foto hecha en su casa. Entonces aquí tenemos sentado en primer plano, vemos a la izquierda al propio Guerrero Strachan y a su izquierda está Baena, que siempre fue amigo de él. En medio está su mamá, en medio está Remedio, al lado está la esposa, Enriqueta, y ahí más dejadita de lado la tía solterona, la Aurora, que siempre, no, pero es lo mismo que fue una buena persona para personas que no conocía, para su familia fue estupenda. Y su tía era su tía, no nos riamos de ello. Me ha salido así, pero es verdad. Y atrás de pie, pues atrás del propio arquitecto está su hija Enriqueta, que tenía el pelo rizaído. Detrás de la abuela, en un lateral, está, al lado de la hermana, está el chico, está Eduardo, y a la derecha está el que será arquitecto, bueno, ya casi lo era, todavía le quedaba, pero Eduardo. Bueno, y de aquí, pues ya a qué vamos a pasar, pues al fin de la dictadura, y yo lo he llamado la agonía de la dictadura, del ayuntamiento y de las Cartes. El 28, se me ha olvidado la fecha de este homenaje, no, la tengo aquí arriba, la fecha del último homenaje que le hacen el propio ayuntamiento por la obtención del plan de ensanche exterior, pues lo hacen el 27 de enero y en este homenaje piden que se le conceda en Madrid la Cruz de Alfonso XII, que cuando se haga el plan, la primera calle que se haga lleve el nombre de Fernando de Guerrero Strachan. Ese homenaje se hace el 27 de enero, pero fijaros aquí abajo, ¿qué pasa el 28? El 28 dimite el general Primo de Rivera y se acelera la agonía de la dictadura con la vista blanda del general Berenguer, ¿no? Los 2 meses siguientes, febrero, marzo, es una caída de cargo del personaje y, para colmo de males, el 5 de febrero el alcalde sufre un enfriamiento del que no se va a recuperar. Vemos fecha. El 5 de febrero dimite el gobernador general Cano Ortega, tan amigo de él, y que a él se le debe la escuela del mapa, la que está en Martirico, aunque la hizo otro arquitecto, pero vamos, porque él era militar, pero fue el que se tiene. El 6 de febrero dimiten en pleno todos los concejales, aunque aconseja que continúen, no se le hace caso. Se acentúa su dolencia. El 16 de febrero se nombra a Queipo de Llano como un nuevo gobernador. El 7 de marzo cesa el propio Fernando Guerrero Strachan desde la cama, puesto que ya no se recuperaría, y el 10 de marzo se nombra nuevo alcalde a Narciso Diario. Aquí es que hay que hacer un silencio. ¿Qué pasa el 3 de abril? Bueno. Se nos da. Y el arquitecto ilustre, el hombre bueno, el exalcalde honrado, pagó ya el obligado tributo de todos los que eran como él. Aquí lo vemos alegre, contento, con su hijo, feliz, que es la idea que debemos de llevar siempre de él. Ese hombre útil para la sociedad, amigo de sus amigos, cumplidor con su trabajo, respetuoso de las leyes, protector de las clases más necesitadas,
Y se le hacen muchas necrológicas. Hay una que se le hace el mismo día en un periódico de la tarde que se llama Diario de Málaga, periódico de la tarde. Y el jueves 3 de abril de 30. Es un poco la vida, pero yo solo he entresacado unos párrafos. Y dice, el que hasta hace una semana fue alcalde de Málaga, pagó con su vida el tributo que ésta cobra a los que triunfan después de una existencia pródiga en lucha, trabajo y entusiasmo. Como arquitecto llegó don Fernando a escalar las cimas de la fama, una fama sólidamente basada en numerosas y bellas obras pregonadoras de su gusto, de su buen estilo y de su maestría. Ahí están los edificios con esas características de gracia y solidez, de trazos aladamente andaluces, salió poético ahí, de trazos aladamente andaluces que distinguían la factura del notable arquitecto. El arquitecto ilustre, el hombre bueno, el exalcalde honrado, pagó ya el obligado tributo. Descansen. Terminamos.